Hola, ¿qué tal a todos? Dios les bendiga, qué bueno saludarles en este día. Un día un poco nublado, frío en Bogotá, pero también seguros de que es un día de bendición, porque sin importar el clima, podemos acercarnos a Dios confiadamente y escuchar de Él su palabra. Les doy la bienvenida a todos en esta tarde y qué bueno que en el transcurso de este tiempo con Dios te puedas ir conectando. Y si vas en el camino y te encuentras, pues qué bueno que lo vuelvas a escuchar y de esa manera fortalezcas tu fe. El único propósito de este tiempo con Dios es que tú y yo nos acerquemos a Él en esta hora y podamos escuchar su voz. Estoy seguro que todos los que estamos conectados en esta hora estamos deseosos de escuchar a Dios y de recibir su palabra. Por eso en esta hora quisiera que presentáramos nuestra vida delante de Dios y le diéramos: Señor, en esta tarde, noche casi, estamos delante de ti, Señor. Damos gracias, Señor, porque en esta hora nos podemos conectar contigo. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda a hablar contigo en esta hora y podemos estar seguros, Señor, que tu misericordia nos acoge a todos, Señor. Oro por cada vida, por cada persona que se está conectando y por las que se conectarán, Señor. Oro por aquellos que están en casa, que están pasando alguna enfermedad, Señor. Oro para que tu mano de misericordia y de bondad sea sobre ellos, Señor. Pues tu palabra dice que en tu muerte, por tus llagas, hemos sido curados, Señor. Oro por aquel que en su fe ha venido decayendo. Oro por aquel que se ha apartado de ti, Señor. Y también oro por aquel que está firme hoy. Porque todos, Señor, sin importar cuál sea nuestra condición el día de hoy, te necesitamos, Señor, te anhelamos, Señor. Bendigo a Bárbara, bendigo a Mauricio, bendigo a David, bendigo a aquellos que se están conectando allí, Señor. Y ruego, Señor, sobre sus familias tu presencia, sobre cada vida, Señor, que está allí conectada y sobre aquellos que escucharán este mensaje, Señor, en directo o tal vez lo escucharán después, Señor. Bendigo cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Qué bueno saludarles el día de hoy. Estamos en el estudio del libro de Oseas. Este libro es bien interesante. Bueno, todos los libros de la Biblia. La Biblia misma dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y dice que es útil para corregirnos, para mostrarnos si vamos por un mal camino. Y qué bueno que tú y yo tengamos este corazón en esta hora abierto a escuchar esa palabra de parte de Dios, esa palabra que tal vez tú y yo necesitamos y que nos edifique, que nos levante, que nos construya y que podamos todos ser bendecidos en esta hora. Hace algunos días, en el tiempo con Dios, había un versículo que tocó fuertemente mi corazón. Y yo sé que para los que llevan conmigo el tiempo con Dios, tal vez están en otros pasajes, pero quisiera hoy tocar el libro de Oseas en el capítulo 2, versículo 14. Es un texto muy interesante y lo vamos a leer en dos versiones. Una es la Biblia Reina Valera Contemporánea y la otra es Biblia Dios habla hoy. Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y la palabra tal vez que se resalta aquí es desierto, ¿no? Esa es la palabra que de pronto no nos gusta mucho, pero que hace parte del proceso. Y allí habla Dios: le llevaré o la llevaré al desierto, hablando de su pueblo, de Israel, de su nación, de sus hijos, y también nos toca a nosotros porque somos el pueblo de Dios. Y cuando pensaba en el desierto, en esa palabra, me venía a mi mente un documental que vi hace un tiempo de Colombia, Magia Salvaje. Tal vez tú lo has visto, es un muy buen documental donde muestra todo lo de Colombia, toda su belleza, su fauna, nos muestra todas las riquezas que hay en nuestra nación. Y por ejemplo pasaba por páramos. Colombia es un país que, según tengo entendido, si no es el primero o el segundo que tiene más páramos, o sea, tenemos suficiente agua. Un país que tiene valles, que tiene montañas, que tiene costas, ¿no? Tenemos costas, tenemos mar, tenemos ríos, tenemos riquezas y tenemos desiertos.
Y cuando yo miraba esta película, bueno, este documental, me fui motivado a conocer a Colombia. Es más, viajamos en enero con mi esposa a conocer el cañón de Chicamocha. Porque pues en esta película comenzamos, en el documental comenzamos a ver que hay diferentes partes y que todo eso hace parte de la riqueza de nuestra nación y que muchos de nosotros la desconocemos. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con Oseas? Pues todo que ver, porque pensaba yo que en nuestra nación y la riqueza de nuestra nación está en tener de todo. No solo páramos, que pues el agua es fundamental, sino desiertos también, valles y diferentes montañas. Otros turistas vienen y ven las montañas de Bogotá y se asombran y nosotros nos damos cuenta de las riquezas que tenemos. En todos estos ecosistemas hay vida, hay naturaleza aún en el mismo desierto y entendía yo que la riqueza de nuestra nación es que exista de todo. Y pensaba yo que nosotros tal vez decimos, no, a mí me gustaría solo la costa, ¿no? De pronto decir, uy, no, ir al mar, a ciertas playas, a ciertas islas, a ciertos lugares, y eso es maravilloso, pero también hay riqueza en el desierto. Y cuando tú y yo miramos el pensamiento bíblico, encontramos a un Dios que desea que su pueblo pase también por un desierto. Usted encuentra a Elías en un momento de crisis, está en el desierto y allá Dios se le manifiesta. Usted encuentra a un Moisés que también pasó por un desierto porque pues sale de haber asesinado a un egipcio, sale corriendo, huyendo y dura 40 años en el desierto hasta que la zarza se aparece, o sea, Dios en la zarza y le habla. Y usted encuentra que hay diferentes personajes, incluyendo pues el más grande que es Jesús, que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, así como en Colombia el ecosistema tiene diferentes formas, valles, montañas, desierto, costas, asimismo es la vida del ser humano. Pasamos por diferentes momentos, diferentes etapas, sin importar que de pronto cada uno digamos, no, a mí me gusta más esta o me gusta más la otra. A alguien se le daría raro decir, pero por ejemplo a mí me gusta más el frío que el calor. Yo me adapto más fácil al frío. Algunos dirían, uy, no, a mí me gusta el calor, yo no aguanto el frío de Bogotá. Pero todo esto hace parte de nuestra riqueza, de lo que nosotros nos adaptamos de Colombia. Asimismo, en nuestra vida, el desierto también es un símbolo de un caminar con Dios, de un proceso en Dios. Nosotros hemos dicho que el desierto también es símbolo como eso, de soledad, de escasez, de desesperanza. ¿Qué otra palabra? A ver, también de no dirección, de estar uno ahí como perdido, porque en el desierto se pierde como las señales del camino. Y eso tiene que ver con el desierto. Y cuando usted encuentra al libro de Oseas, en el texto que estamos trabajando, en el capítulo 2, dice que Dios le dice al pueblo de Israel, te voy a llevar al desierto, pero allí te hablaré con ternura. Y cuando yo leía esto, y leemos el libro de Oseas, que es un libro un poco fuerte por las expresiones que allí se hablan, por ejemplo, de comparar a Israel, al pueblo de Dios, con una prostituta, y usted dice, pero ¿cómo esto puede ser tan fuerte? Pero cuando tú lees todo el libro de Oseas, cuando tú te sumerges en el libro de Oseas, no puedes dejar de sacarte una lágrima de tus ojos, porque cuando tú y yo, o eso es lo que me ha pasado a mí en estos días con el libro de Oseas, cuando voy al libro de Oseas y comienzo a leerlo, no leo a un profeta hablando, sino veo a un Dios que le está diciendo a un pueblo, oye, te volviste orgulloso, te apartaste de mí, ya no deseas escuchar mi palabra, ya no deseas escuchar mi voz, has decidido poner otros reyes, y es un conjunto de infidelidad, de orgullo, de autosuficiencia. Y cuando nosotros vemos este pasaje, Dios dice, te voy a castigar o te voy a pasar por ese proceso, va a secarse tu río, pasan un poco de cosas que nosotros diríamos, pero ¿cómo es esto? Pero cuando tú lo lees y lo lees a profundidad y lees toda la porción de Oseas, todo el libro de Oseas, tú encuentras que este desierto, escúchame bien algo, es símbolo de misericordia. Y podrá sonar raro, porque uno podrá decir, ¿cómo Dios quiere que yo viva un desierto? Pues déjame decirte que el desierto es tan importante como el valle, como la montaña, como diferentes estados que podríamos decir que nosotros quisiéramos estar. Porque en el desierto ocurren cosas que no pueden ocurrir
o que no ocurrirán en otros lugares. Y cuando usted y yo leemos el libro de Oseas, encontramos a un Dios que tiene tanta misericordia de su pueblo, que lo ama tanto y que la única manera de hacerlos volver, de hacerlos libres, de ayudarles, es pasarle por el desierto. Y por eso en el versículo 14 dice, en Dios habla hoy, yo los voy a enamorar y llevaré al desierto y les hablaré al corazón. Entonces creo que debemos entender algunas cosas. Que el desierto es necesario, que el desierto hace parte de la vida. Y en esto, cuando yo sacaba mis notas, pensaba que a veces nosotros pensamos que somos los únicos que estamos viviendo el desierto, que somos los únicos que nos pasan las cosas, que somos los únicos que sufrimos. Y si nosotros habláramos, yo como pastor te puedo decir que atiendo cantidad de personas entre semana, y todas las personas de la iglesia, por no decir, bueno, una que otra se salva, pero casi que todas en el mes tenemos una complicación, tenemos una situación, llámese enfermedad, llámese finanza, llámese relación, que nos hacen sentir como en ese desierto, como en esas circunstancias, sea, ojo, uno, porque tú te metiste por decisiones que cometiste, por acciones que hiciste y que te llevaron al desierto, o sea porque Dios te está pasando por él. Y cuando Dios te pasa por él, tenemos que entender que tiene un propósito en Dios. Entonces, lo primero que yo encuentro es que tú y yo tenemos que entender que el propósito o que el desierto tiene propósito en Dios, que es parte de lo que Dios tiene con nosotros. El libro de Hebreos, hablábamos en el capítulo 12, versículo 5 más o menos, dice que Dios forma o corrige al que tiene por hijo. Y eso es lo que estaba haciendo con Israel, corrigiéndole, diciéndole a Israel, por ahí no es. Y necesito llevarte al desierto donde hay escasez, donde estás a solas, donde te sientes frustrado, donde te sientes sin esperanza, para que vuelvas a mirarme. Porque aunque Israel seguía haciendo ritos, adoraciones y todo esto, estaba lejos de Dios. Y ahora Dios tiene que traerle por ese amor. Y por eso me gusta como dicen Dios habla hoy. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré con amor. Yo le hablaré con amor, otras versiones dice, le hablaré con ternura. Y es bueno entender esto. No solo que el desierto no es solo en tu vida, sino que todos vivimos eso. Y no es una vez en la vida, sino que pasamos diferentes etapas. Sino que debemos entender que allí hay un propósito. Y si allí hay un propósito, pues tenemos que sacarle el mejor provecho. Ahora, ¿cómo le sacamos el mejor provecho? Diciéndole a Dios, Señor, estoy viviendo esta situación. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Fui yo el que me metí en esta situación? ¿Fueron mis decisiones? ¿Eres tú el que estás hablando mi vida? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Señor? Y viene a mi mente el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, donde el Señor le habla al pueblo de Israel en otra ocasión, que también fueron al desierto. Le dije, y te pasé por estos 40 años por el desierto para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si me amabas o no. Entonces, cuando uno lee todos estos textos, que tal vez no son como mucho de nuestro agrado, porque decimos, no, yo prefiero los textos que me hablan de que Dios me va a bendecir, que Dios me va a impulsar, que Dios me va a promocionar. Pero déjame decirte que esa parte está en Dios, pero también hay procesos que tenemos que vivir para poder llegar. Por eso el Señor en Deuteronomio le decía al pueblo de Israel, te tengo que pasar, y no era el enemigo, no era el diablo, lo que nosotros llamamos diablo, no era las personas, era Dios mismo permitiéndole para formarle, para tocar su corazón y para descubrir qué tanto le amaba a Dios, qué tanto decidía ser fiel a Dios. Entonces cuando pasamos por desierto, tenemos que entender que muchas veces en este desierto han sido situaciones que nosotros mismos hemos causado o cosas que Dios quiere formar en nosotros, promocionarnos, llevarnos a otro lugar, a otro nivel, podríamos decirle, y esto tenemos que entenderlo. Por eso el Señor en su infinita misericordia lleva al pueblo de Israel y les deja claro, soy yo el que les voy a llevar, pero allí les voy a hablar. Si hay algo importante también del desierto, es saber que es el lugar donde tú puedes hablar con Dios. Porque allí es donde en la vida natural, ¿qué es lo que nos ocurre? No es un desierto físico, donde tú estás sin esperanza, tú clamas a Dios, sea que te postres o que en el camino de la vida le digas, Señor, ayúdame, me siento mal, me siento solo, me siento desesperanzado, pero es el momento donde Dios habla.
Y déjame decirte que esto es maravilloso porque en la vida de Jesús tú ves que dice la palabra que el Señor le llevó al desierto. Al pueblo de Israel le llevó al desierto con ese propósito de hablarle a su corazón. Porque en el desierto no hay autosuficiencia, porque no hay de qué jactarse. En el desierto no hay orgullo. En el desierto hay humillación más bien. Hay dependencia. Hay lágrimas. Hay reflexión. Hay arrepentimiento. Y esto es lo que Dios está buscando con el pueblo de Israel y que hoy tal vez nos dice a nosotros también. Oye, estás pasando por eso, entiende que yo estoy en medio de esto, que no te he abandonado, que te quiero hablar allí con ternura, pero necesito que entiendas, que no rechaces esta etapa de la vida, sino más bien que la aproveches. Que tengas tiempos con Dios y le digas, Señor, aquí estoy, esto no está saliendo bien, yo estoy viendo que las cosas no van por donde yo quiero y necesito que tú me hables, que tú me guíes, que tú me encamines. Y esto es vital en la vida de todo creyente. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuál es el propósito del desierto en el libro de Oseas? Y cuando yo miraba el propósito en el mismo capítulo, encontramos, por ejemplo, en el versículo 15, que vamos a leerlo, en la Biblia Dios habla hoy. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En la Biblia contemporánea dice, les daré sus viñas desde allí. Y a mí me llamó la atención esto. En ese lugar donde no hay nada, es donde Dios se manifiesta y da o trae provisión que no existe en el entorno por lógica o por razón. Es un lugar donde el Señor promete darle esperanza al pueblo de Israel. Le dice allí, en la puerta de esperanza para ella, allí me responderá como en su juventud. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Mira, en el desierto nos encontraremos de tal forma que yo me manifestaré a ti y volverá tu esperanza por las cosas que yo haré contigo. Y qué maravilloso es entender en esta noche que allí donde tú estás viviendo, tal vez en esta situación difícil, es una oportunidad para que conozcas a Dios de una manera que no podrías conocerle tal vez en otros lugares, tal vez llamémoslo abundancia o estabilidad o felicidad. Porque es allí donde Dios hace esas cosas que para ti son imposibles. Es allí donde Dios hace lo que en la lógica y la razón no existe y no puede ocurrir. Tal vez si estás pasando por una enfermedad, por un problema de hogar, por un problema emocional, por un problema económico, lo que sea. Es allí donde tú te rindes a Dios y le dices, bueno, Dios, ¿qué provecho vas a sacar tú de ello? Y Dios te habla al corazón, Dios te suple, Dios te provee, Dios hace algo en ti de tal manera que tú le conozcas. Y de esa manera siempre lo ha hecho, porque cuando tú miras a Abraham, siempre a Isaac y a Jacob, Dios se manifestaba de una manera que ellos antes no la habían visto. Y por eso ellos, cuando Dios hacía algo diferente, hacían un altar. Y decían, este altar lo voy a dejar como señal de que Dios trajo provisión, de que Dios guió, de que Dios, esta casa es lugar de la presencia, es lo que fuera. Pero era la manera como se encontraban con Dios y decían, este es el lugar donde Dios cambió mi historia. Déjame decirte una palabra de bendición en esta hora. Si estás pasando por un momento de desierto, por un momento de dificultad, quiero decirte, hay misericordia de Dios, hay esperanza en Dios, porque es Dios el que te va a hablar allí. Y cuando Dios habla, tiene propósito. Y cuando Dios tiene propósito, es un propósito de cambiar la situación y de llevarte a otro lugar, a otro nivel. Versículo 16 y 17 del mismo pasaje, Oseas capítulo 2. Entonces me llamará marido mío, en vez de llamarme Baal mío. Yo, el Señor, lo afirmo. Y quitaré de sus labios los nombres de los Baales, y jamás volverán a mencionarse. Yo entendí en estos dos versículos que en el desierto no solo vendrá esa esperanza y ese Dios que se manifiesta de forma sobrenatural, sino es el lugar donde conocerás a Dios. Porque dice, ahora me llamarás marido mío. Israel era infiel, Israel se había apartado, no quería reconocerle, pero en el desierto cuando Dios forma, cuando Dios transforma, allí
se revela a la vida de su pueblo, de tal manera que su pueblo entienda que Él está allí y que Él es Dios, quien le ama y quien le cuida y quien ha sido fiel. De esta manera el hombre entiende que con el que se está encontrando en el desierto es su amado, es Dios, es quien es fiel, es quien le sostiene. Y sabes qué bueno que nosotros podamos en este proceso conocer a Dios, conocer los planes, los propósitos, y que nuestra manera de hablarle, de reconocerle, de decirle tú eres mi amado, tú eres mi Dios, porque a veces le decimos tú eres mi padre, tú eres mi proveedor, pero lo hacemos perdóname la expresión de pronto, de labios, porque no le conocemos de verdad. Pero aquí dice, entonces me llamarás. ¿Por qué entonces le va a llamar? Porque lo conoció, porque se reveló de una manera diferente. Así que tú y yo estamos a las puertas de conocer a Dios de una manera diferente, de que ahora hablemos de Él, no basados en nuestra experiencia, ni en la religión, ni en lo que nos han dicho, sino en ese conocimiento verdadero de Dios. En el versículo 18, ¿qué dice? En aquel tiempo haré en favor de Israel una alianza con los animales salvajes y con las aves y las serpientes. Romperé y quitaré de este país el arco, la espada y la guerra, para que mi pueblo descanse tranquilo. Dice, haré esa alianza, y en pocas palabras yo simplificaba esto a una palabra: paz. Lo que no ocurría en el pueblo de Israel y lo que lo había llevado a un desierto, no físico, sino era una guerra con otras naciones, con Siria y con otras naciones. Cuando usted mira el texto, era incertidumbre, era guerra, era caos, los mismos animales morían, la naturaleza no era fértil, una crisis total. Y dice Dios, en ese desierto les daré esperanza, en ese desierto me conocerán y en ese desierto traeré paz para que estén tranquilos. O sea que este proceso que tú y yo estamos viviendo tiene un propósito en Dios. Este proceso que tú y yo estamos viviendo, si lo sabemos aprovechar, si nos encontramos con Dios y no renegamos, sino que le decimos, Señor, entiendo, listo. Bueno, déjame decirte algo que puede sonar raro. Entiendo que no entiendo. Porque tú puedes decir, listo, entiendo que estoy en el desierto, pero no entiendo el propósito. Ahora, este es el motivo de que tú le digas a Dios en esta hora al escuchar este mensaje, listo, me voy a postrar. Tú me hablarás. Tú me dirás, y sabes, de esto estoy seguro, porque esta palabra que te estoy dando te está hablando, y estoy seguro, porque la palabra de Dios siempre hablará. Pero si de algo estoy totalmente seguro, es que si tú tomas la decisión de a solas postrarte y decirle al Señor, aunque tú digas, hay veces yo hablo y no oro y no entiendo, o mi cabeza como que se dispersa en otros pensamientos, tomes un tiempo a solas y le digas a Dios, Señor, no entiendo. Sé por lo que vivo que estoy en un desierto, pero no entiendo cómo me va a servir. Pero hoy escuché por tu palabra que será el lugar donde tú harás cosas que no puedes hacer o que no harías en otra condición. Porque allí me estás formando, porque allí estás quitando mi autosuficiencia, allí estás quitando mi infidelidad. Este proceso que estoy viviendo tiene un propósito en ti. No es que sea yo el único, sino que entiendo que me amas, que me tomas como hijo y que me estás pasando por este proceso para llevarme a otro lugar, para bendecirme, para traer paz. Entonces, cuando entendemos esto, nos postramos ante Dios y le decimos, Señor, aquí voy a estar. Porque entiendo que la cuestión no es ni renegar, ni pelear contigo, ni apartarme de ti, porque perdería más. Sino más bien, el propósito central de esto es rendirme a tus pies y decirte, Señor, ayúdame. Y mira lo que dice el versículo 19 y 20. Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima, conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Yo te haré mi esposa y te seré fiel, y tú entonces me conocerás como el Señor. Me gusta cómo vuelve y trata como esposa. Y lo que le está diciendo Israel, o Andrés, o como te llames, allí en el desierto, te voy a moldear, te voy a formar, te voy a traer esperanza, te voy a proveer, me voy a revelar a tu vida, pero con un propósito también, de que tú y yo estemos por siempre, de que tú y yo seamos fieles, porque Dios permanece fiel, pero tú y yo debemos ser fieles a Él. Entonces el desierto también es símbolo de reconciliación, de fidelidad.
O sea, el desierto tiene cantidad de recursos maravillosos si nosotros lo entendemos hoy. Si nosotros le decimos, Señor, gracias por ese proceso, gracias por lo que tú haces y por lo que tú harás. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Dónde nos quiere llevar? Versículo 22 y 23. La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Plantaré a mi pueblo en la tierra exclusivamente para mí. Tendré compasión de lo Ruama, y a lo Amí le diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. Bien interesante algunas palabras donde dice que el vino y todo esto va a producir, o sea, lo que era infructífero va a volverse fructífero, y me dice que Dios va a establecer, o sea, Dios va a colocar en el lugar que te corresponde, pero tendrás que pasar por allí. Y si entonces yo seré ¿qué? Tu Dios, o tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Qué buena noticia es esta, de saber que todo lo que estamos viviendo no es en vano. Que el proceso que hemos pasado o que estamos pasando no es en vano. Y poder mirar hacia el cielo y decirle, Señor, aunque me duele, porque la Biblia dice que el proceso causa dolor, Señor, aunque no me agrada, aunque no lo quisiera vivir, te doy gracias porque tú tienes un plan o un proyecto conmigo. Señor, gracias por amarme de tal manera que no me dejas seguir caminando como yo quiera, sino que me llevas al desierto para probarme, para afligirme, para ver lo que había en mi corazón, pero también para introducirme, como dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante, a la tierra prometida. No podemos vivir los propósitos en plenitud de Dios sin pasar por desiertos, sin pasar por esas etapas. Ahora quiera Dios que nosotros aprendamos de Israel hoy, del pueblo de Israel, porque este pueblo no quiso oír. Este pueblo fue terco y se apartó y vivió unas consecuencias terribles en más de una ocasión en su historia. Y qué bueno que nosotros pudiéramos mirar estas historias y decirle, Señor, ayúdame a entenderlo hoy. Ayúdame a mirar en qué he sido infiel, en qué me he apartado de ti, en qué he sido prepotente, en qué no he querido hacer las cosas como tú quieres, sino a mi manera. Y esto me está llevando a desiertos en mi vida, a desiertos con mi pareja, porque tal vez estoy haciendo cosas que no son, a desiertos en mi economía, porque no la estoy manejando como debe ser, a desiertos en mi salud, porque tal vez no estoy cuidando de ella. Hay cierto, sobre todo en mi relación contigo, porque me limito a escucharte en un mensaje como estos, o a ir un domingo a la iglesia, o una vez al mes. No, es necesario que nosotros digamos, Señor, ayúdanos a entender. Y yo le decía al Señor en estos días leyendo esto, y lo digo con verdad, con lágrimas en mis ojos le decía, Señor, no permitas que yo sea como Israel, que yo tome esa decisión equivocada, sino que yo hoy a través de esta palabra pueda entender que tú me estás hablando y que me estás diciendo, Andrés, hay que corregir esto, hay que cambiar esto, y que podamos rápido entenderlo y comenzar a redireccionar nuestra vida. Porque entre más nos demoremos, peor va a ser. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto con Moisés. Muchos murieron en el camino, muchos no tocaron porque fueron tercos, porque no aceptaron el proceso, porque decían, no, preferible haber muerto allá en Egipto, y renegaban contra Dios. Así que si tú estás pasando por un momento de lucha, de dificultad, estás renegando, qué bueno que te acerques a Dios hoy y le digas al Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, levántame, Señor, y entiendo en esta hora que el desierto hace parte de tu bendición para mí. Señor, oramos en esta hora, agradecidos por tu palabra, agradecidos porque tú has sido fiel, Señor, porque tu misericordia ha estado con nosotros, Señor. Y aunque no nos alegra vivir momentos de enfermedad, de crisis matrimonial, de crisis emocionales, de salud, de diferentes índoles, Señor, sí te podemos decir, Señor, sabemos que estamos en tus manos. Sabemos, Señor, que dependemos de ti. Sabemos, Señor, que todas las cosas en ti obran para bien. Sabemos, Señor, que tu voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Y Señor, aunque no lo entienda, aunque nos duela, no nos permita ser tercos, sino poder estar atentos a este mensaje, escuchar este mensaje, entender, Señor, este mensaje. Que la fe no solo son promesas, no son solo palabras motivacionales, la fe también es procesos.
La fe también es desierto. Pero la bendición que tenemos, Señor, es que en el desierto tú tienes planes, proyectos. Y que cuando pasamos por él, tú nos promocionas. Tú nos llevas a un mejor lugar. Señor, ayúdanos. Bendigo a mi hermano. Bendigo a mi amigo. Bendigo a aquel que está conectado en esta hora o que se conectará después, Señor. Y que no entiende y te dice, ¿por qué estoy viviendo esto? Y tal vez reniega y dice, no es justo. ¿Dónde está Dios? Quiera Dios que ellos puedan escuchar tu voz a través de este mensaje, diciéndoles, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Te voy a formar, te voy a levantar, no te voy a abandonar. En el desierto no voltearé mi espalda, sino que te hablaré a tu corazón. Señor, permítenos en esta hora escuchar tu voz de amor, tu voz de misericordia, tu voz de bondad. Y si en tu misericordia está que en esta hora, si hay alguien enfermo, sea sano, sánalo, Señor. Si hay alguien que está sin esperanza, sin dirección, en tristeza, en soledad, en depresión, Padre, pon tu presencia sobre él o sobre ella. Levántale, muéstrale un camino, muéstrale tu misericordia. Revélate a él de tal forma que hoy te conozca de una manera diferente. Oro por aquel que se ha apartado de ti, que te conoció, que te amó, tal vez que te sirvió, Señor, pero se ha apartado y necesita escuchar este mensaje, que Dios está allí en medio de él, Señor. Bendigo a cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno es poder leer la palabra y leerla toda. Leer todas las partes de ella y entender que no hay una parte de lo que Dios haga con nosotros que no tenga propósito. Que no hay nada que Dios esté haciendo porque Dios sea malo o porque Dios se haya ensanchado, haya cogido contra nosotros. No, Dios es Dios de misericordia, de bondad, nos ama, nos pasa por desiertos, pero el desierto hace parte de la vida. Dios quiera que este mensaje haya sido de esperanza para tu vida, que haya traído aliento a tu vida, y te invito, vuelvo y te digo, te invito a tener tiempos con Dios a solas, a arrodillarte a solas. Tómate el lugar, el tiempo, el momento que tú creas mejor y allí dile a Dios, ayúdame. No necesitas decirle muchas cosas, necesitas decirle lo que hay en tu corazón. Recuerda que gracias a la obra de Cristo podemos llamarle Padre, podemos hablar con Él, podemos decirle aquí estoy. Y qué bueno que ahí donde estás, Dios no escucha, y ese es otro concepto que creemos que Dios escucha a X o Y personas o a los santos, a los puros. No, en el desierto dijo, les voy a hablar. ¿A quién? A un pueblo rebelde. Entonces esa es una buena noticia, de que Dios nos va a hablar a todos, si estamos dispuestos a escucharle. Te invito a conectarte y a darle compartir. Es una manera de compartirles a otros acerca de Jesús. Tal vez tú dices, bueno, yo quisiera que otro escuchara este mensaje. Ahí en la parte de abajo, dale compartir. Búscanos en YouTube, en El Poder de Su Amor, tenemos el canal también, ese también lo puedes consultar. Y te recuerdo que los domingos estamos compartiendo una palabra parecida a esta, similar a esta. Este domingo terminaremos nuestra serie Repotencializando Nuestra Fe. Te invito a las 10 de la mañana en el barrio Los Andes, al pie de Cafán de la Floresta, carrera 67A, número 9568. Si quieres más información, me puedes dejar un mensaje y yo te estaré contestando el mensaje. Espero que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga y que lo que resta de este año, que ya es poco, Dios te sorprenda de manera extraordinaria. Porque tal vez tú dices, he caminado por un desierto este año, pero déjame decirte que en este desierto conocerás a Dios y verás su gloria. Dios te bendiga y nos vemos entonces el próximo miércoles en vivo, pero también te invito, por favor, nos vemos el miércoles en la iglesia. Será un momento especial para ti y Dios tiene grandes cosas para ti. No te olvides compartir, y si algo te dijo Dios, si quieres dejarlo allí en ese chat que tenemos, va a ser de bendición para otros también. Nos vemos, un abrazo y como les digo, Dios Todopoderoso les bendiga ricamente. Chao.